En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000, gracias por la compañía de todos los días. Hoy martes 11 de agosto del año 2026, avanzando lentamente este octavo mes del año con muchísima información, análisis y por supuesto, como todos los días, invitados de primerísima mano en este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Agradecer a todo el equipo también humano de la radio que hace posible la puesta al aire y decirles también que pueden seguirnos en las diferentes plataformas buscando Economía 1000, MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Estamos en compañía de Enrique López, exdirector del empleo, especialista en temas laborales y una amplia trayectoria que no lo voy a desglosar. Enrique, ¿cómo estamos, Enrique? Bien, Prince, qué gusto saludarte nuevamente a toda la audiencia y hoy vamos a hablar de un tema que vos ya tocaste, pero no lo vamos a ver solamente desde los números. Exactamente, de los números, porque no es solamente un tema numérico, sino un tema social. Totalmente. La migración, he visto dos artículos muy buenos de ustedes en ABC sobre el tema remesas. Y esas remesas, es cierto, son muy altas, 1.350,4 en el 2025, pero lo interesante es que cuando se analiza versus el 2024, Prince, hay un aumento del 34%. No es menor. Pedimos justamente el soporte a los compañeros de la lámina 1 mientras estamos justamente conversando y analizando aquí con Enrique. Si pueden darme el soporte de la lámina 1, les agradecería. Hubo ahí justamente. Ahí está. Un aumento muy importante. Sí, no es menor un 34%. Y lo que hay que entender es que estos números tienen personas detrás. Así es. Se estima extraoficialmente entre 750.000 y 1.200.000 paraguayos en la Argentina. Ese fenómeno, en realidad, esa diáspora de décadas está parando por el fenómeno, del equilibrio que está teniendo o que está buscando la Argentina. Entonces, la construcción vial pública ha parado y la construcción privada, principalmente urbana de la Argentina, está muy cara. Entonces, los que van a la Argentina, que son 8 de cada 10 iban a construcción. Al no haber construcción, muchos están volviendo, Prince. Y eso termina incidiendo de manera negativa en el país también, Enrique, porque justamente se van en busca, imagino, de nuevos destinos, generar más recursos, etcétera, y volver en una situación de altísima incertidumbre. Sí, lo que ocurre es que normalmente, así como se fueron, vuelven, y ese es nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de cerca de 200.000, entre 250 y 200.000 paraguayos en España. Cuando miramos el fenómeno remesa, es el fenómeno más alto, ¿verdad? O sea, la mayor cantidad, por ejemplo, en el 2025, justamente sacando de la información que ustedes pasaron, España es 281 millones de dólares, ¿verdad? Estados Unidos envió en el 2025 150 y
Argentina, por ejemplo, 281. España, en realidad, cuando miramos total, es 706 millones de dólares, 706 mil, perdón, 706 con 328. Sí, así ¿verdad? mismo. Entonces, lo que hay que entender es que el fenómeno europeo no va a parar, y en realidad no está parando, ¿verdad? ¿Por qué, Enrique? Y no está parando porque tenemos cerca de 3.000, entre 2.500 a 3.000 enfermeras, principalmente femenino, Sí. y lo que está ocurriendo es que todavía es una de las carreras que más se estudia. Y al no tener empleo en su país, lo que ocurre normalmente es, miran dónde vamos a tener, digamos, el mejor monto. Si bien esto lo decía Starry Bloom, el fenómeno de la migración no es solamente un tema de salarios, sino que es un tema de oportunidades, ¿verdad? Totalmente. Ellos miran la infraestructura de oportunidades. Pero cuando uno entra y bucea, nosotros empezamos este tema, esta investigación que yo ya lo vengo haciendo, se me ha caído otra de la cédula, como siempre decimos, hace más de una década. Sí. Porque cuando era director nacional del empleo, lo que ocurrió es que en una reunión de la OIT, allá en Suiza, que participé, veíamos, por ejemplo, el caso de Ecuador, Colombia, Perú y Filipinas, donde llamaba la atención, se hizo una observación de que los migrantes iban por 30 años, por 20 años al exterior, volvían, Prince, y lo que ocurre es que la misma situación de problemas económicos, porque la migración se asocia a la vulnerabilidad, principalmente femenino, es la migración. Fíjate que es mujer joven la que normalmente viaja, Sí. un promedio de 26 años, y 30 años se fue, pero durante 30 años envió la remesa, pero cuando vuelve encuentra que no hubo la inversión, no hubo el ahorro o no hubo la educación como para generar, digamos, la continuidad sin necesidad de la remesa. O sea, la gente vuelve, pero transgeneracionalmente sus hijos probablemente van a tener que analizar otra vez la migración, porque está tan gendú como cuando viajó. Entonces, Totalmente. eso es lo que tenemos que evitar. Fíjate en estos números, Prince. Sí. De 128 familias encuestadas con formularios estructurados, ¿verdad? Y entrevistas semiestructuradas, abiertas, lo hicimos con 24 familias para entender y para dejar que ellos aporten. El 61% de esas remesas que vienen a Paraguay, por lo menos en la muestra, no generó ahorro. O sea, 61% no ahorró. O sea, recibe la plata, pero no ahorra. El 65% no invierte. 96,9% dice, mejoró mi situación. A ver, un poco, te lo pongo para que la audiencia Sí, pueda vamos a entender. señalar, sí. Nosotros hicimos principalmente la investigación Zona Mercado 4, Añereta ahí, y Mundito, Mundo Aparte, la gente sabe más o menos la zona, ¿verdad? Específicamente Mercado y Emergencias Médicas, ¿verdad? Y en esa zona entramos en la segunda casa y estaba la abuela, la pregunta inicial es si tiene algún familiar que migró, y nos dijo, sí, mi hija. ¿Cuántos años? 26 años. Y escucha la criatura de 6 años, viene corriendo y dice, mamá, dice, ¿verdad? Uh-huh. Y le decimos, no, nosotros venimos a hacer una investigación, voy a hablar con tu mami, amor, le decimos, ¿verdad? Uh-huh. Y la nena empieza a lagrimear, ¿verdad? Uh-huh. Y dice, tío, yo hablo por la computadora, por la notebook, dice, ¿verdad? Y pero te quiero decir algo, tío, dice. Uh-huh. Mi tele es más grande. Ahora tenemos internet, dice, ¿verdad? Veo YouTube, le veo a mamá por la notebook, pero la notebook nos abraza. Después en otra casa entramos, ¿verdad? Y le dijeron que su mamá se iba en avión. Entonces la criatura no puede ver avión, porque Imagínate todos los efectos, los traumas que genera también este tipo de... Y lo que pasa es que son niños pequeños, sí, ¿verdad? Nosotros tenemos 10.758 psicólogos que se recibieron en los últimos 11 años. Tenemos cerca de 1.500 trabajadores sociales, pero no le enfocamos, digamos, no tenemos una política pública que determine, por ejemplo, el trabajo con este sector en particular, que sí tienen otros países. Hay programas nacionales justamente para educar a estos niños. Fíjate en los números,
de cada 10 niños, familias migrantes, porque lo que se analiza principalmente es lo transgeneracional. Sí. Las mamás viajan, o el papá viaja, ¿verdad? Para el tema de que sus hijos estén mejor. Y el 87%, Prince, de la gente que viajó envía la remesa. Y es cierto, se viaja para que tu familia esté mejor, entonces envía. Y ese 10% que no envía es porque en ese momento no tiene empleo, ¿no? O sea, de verdad el migrante, y para que envíe la plata, Prince, lo que ocurre es que no vive bien. O sea, vive en una piecita, y a veces duerme en el suelo, come mal para que le sobre la plata para poder enviar. Entonces durante 20 años, 10 años, 30 años ocurre eso, pero la gente que recibe la plata no tiene la educación, no tiene el apoyo de las instituciones, porque digamos, no hay un vacío legal. Están las instituciones, hay una estrategia de apoyo a la inclusión financiera, tenemos cooperativas, tenemos entidades financieras, tenemos bancos, tenemos instituciones educativas, tenemos los profesionales como para ayudar, pero falta el foco, la acción territorial. Por eso una llamada especial también a las municipalidades, a ver si no podemos tener algún tipo de piloto con algún grupo. Pero específicamente hay una paradoja ahí. Fíjate que dice uno de los pensadores, cuando este fue mi tema de tesis doctoral, de uno de los doctorados, ¿verdad?, en gestión pública y privada, y perdón, dice uno de los pensadores, ¿verdad?, dentro de lo que es la teoría Haas, dice: la decisión del viajar no es una decisión personal, es una decisión del hogar. O sea, no es que Prince decide viajar, sino que vos compartís con tu papá, tu mamá, ¿qué te parece? Es una decisión del hogar. Pero la paradoja, Prince, es que el 96,9 dice envía la remesa, siente la mejora familiar, pero cuando le pregunta un año después si pudieras volver en el tiempo y si pudieras recomendar algo a la persona que migró, el 96,9 dice: yo no querría que migre. Después de tener la experiencia. Después de tener esa experiencia. Y justamente un año después lo que ocurre es que la familia se ve golpeada por este fenómeno que explicábamos recién con las criaturas. Si bien hay otro señor que se llama Starry Bloom, ¿verdad?, que también es un pensador, que dice: en realidad la familia transnacional genera resiliencia, dice. Sí. Pero el fenómeno que se demuestra en esto es que la remesa de por sí no genera una capacidad transformadora. Tiene que estar apoyada por una estructura, por política, por educación financiera. Mira en este número, Prince, vos, yo, toda la gente que nos escucha sabe que hay una diferencia entre la educación pública y privada. Totalmente. ¿Verdad? La educación es lo que te cambia, y a medida de que te va a una mejor institución educativa tenés más posibilidades. Así mismo. Eso es científicamente. Nosotros que estamos en el empleo nos damos cuenta cuando nos viene alguien formado en una institución pública versus una institución privada. Salvo casos excepcionales que la persona sea autodidacta, etcétera, ¿verdad? Salvo casos excepcionales, sí, como por ejemplo los colegios técnicos nacionales. Sí. Eso, por ejemplo, son el famoso IPT de Luque. Es Dios mío. Pero es lo que vos decís, claro, ¿verdad? O sea, en general, y hay una diferencia entre lo urbano y lo rural también, hay que decir. Mucha es la brecha, de hecho. Es mucha todavía la brecha. Este flujo migratorio, Enrique, se acentúa más en la zona rural, ¿cierto? O es como que está similar. No, se acentúa más, eso justamente me preguntó uno de los miembros de la mesa, y se acentúa más en los lugares donde hay vulnerabilidad, o sea, en el sector rural vulnerable y en los bañados, por ejemplo, o en los bañados, en los sectores vulnerables, porque el fenómeno va de la mano con una necesidad. Claro. No es que la persona migra nomás de onda, sino está pasando mal, ¿verdad? Ese es el fenómeno. Y generalmente, Enrique, eso que decías de la educación también, ¿verdad?, incide en el siguiente sentido. En un alto porcentaje, imagino que dio también como resultado que el nivel educativo es quizás término primario, secundario, no llegaron al terciario cuando hablamos de migración en exceso, ¿correcto?
En un porcentaje sí, ¿verdad? Hay mucha gente de colegio terminado con España, por ejemplo, el porcentaje más alto es de enfermera, porque el principal trabajo remunerado es de cuidador de adultos. En el caso de la Argentina ocurre eso que vos decís, pero en el caso de la Argentina el fenómeno digamos, está mezclado porque de cada 10 migrantes, 7 luego trabajan en construcción. Entonces, ahí, digamos, hay casi 8, ¿verdad? Y hay otro porcentaje, digamos, que disminuyó mucho, que es el famoso, en algún momento, lastimosamente, hubo mucha migración de empleada doméstica, ¿verdad? La empleada doméstica era paraguaya. Enrique, con respecto a también lo que estamos hablando de las zonas geográficas y... no es fácil viajar. Quizás a la Argentina uno puede conseguir, pues se va en colectivo, pero cuando estamos ya hablando de incluso tengo entendido que son familias que están instaladas ya, por ejemplo, en España, y van como enviándole el pasaje a la prima o a la hija o al hijo cuando ya tiene cierta edad, y es como que vuelven a fundar, por decirlo así, una familia ya. Hay casos también de esos que se pueden ver. Hay muchísimo, y vos sabés que dentro del fenómeno migratorio, ¿verdad? Que es un fenómeno económico social. Así mismo. No es solamente un tema de movilidad, sino es un fenómeno que afecta a la economía. Lo decíamos cuando hablamos de números. Y ocurre eso. Hay más posibilidad de migrar cuando tenés a alguien de tu entorno que ya migró. Y vos sabés que quiero asentar algo hablando de educación. Fíjate, cuando estaba Gendú, cuando no había plata en la casa, vos le enviaste a tu hijo a una escuela. Cuando ya empezaste a recibir, hablo de la familia en general, cuando empezaste a recibir la plata, Prince, recibí ya la plata, cambiaste tu tele ya no es de 14, ya es de 90, ¿verdad? Ya tenés internet, ya tenés notebook, ya hay comida en la mesa, ya no falta la comida, ya está pensando pero no le mudaste a tu hijo de la escuela esa, digamos, la escuela de gente, la escuela de pobre, ¿verdad? O sea, ya mejoró tu situación económica, pero no le mudaste de la institución educativa. Y ahí es difícil cortar vamos a decirle, la línea es difícil de pobreza, sin asesoramiento, y el resultado es lo que vos decís. Esperando un poco, esa plata que vos recibís se va a acabar. En algún momento, porque tu pariente no va a vivir por siempre y le puede ir mal también a él. Pero ¿qué estás haciendo para que ese dinero que estás recibiendo se continúe en el tiempo? Ahí es donde necesitamos de que haya un programa, de que haya alguna acción para decirle a esa familia, a esa señora ya de edad. Y fíjate que lastimosamente vamos ya al otro fenómeno social, que la persona viajó, ¿verdad? Imagínate, la chica de 26 años ya está hace un año. ¿Vas a seguir sin pareja? La lógica nos dice que un año afuera, el amor a distancia no funciona lastimosamente, Prince, ¿verdad? Y la audiencia sabe. Entonces, un año ya estuvo, una chica joven, digamos, se va a encontrar un noviecito allá. Pero el que quedó acá también, el papá, también es joven. Entonces también probablemente uno de los dos lados hay un problema. Y normalmente en el primer año o en el segundo año, lastimosamente de cada 10 familias, 6 sienten una especie de separación, Prince. Y ahí se desmembrana nuevamente. Ahí se desmembrana, la remesa para de venir. Los chicos vuelven. Nosotros el fenómeno que veíamos es el abuelo Membú, ¿verdad? El abuelo, la abuela Membú. Los chicos ya están con los abuelos, ¿verdad? Y se desmembró la familia. Y no, por más y por todo el esfuerzo que hagan los abuelos, no se puede suplir el rol del papá y la mamá. Te digo, los dos ejemplos que contamos, la criatura que llora cuando se habla de su mamá, y la criatura que dice, se agita, ¿verdad? Se agita, se acelera, no duerme, dice cuando vio, porque dice, a lo mejor mamá viene en el avión. Entonces esa criatura, ese día que vio el avión, ya no va a dormir, ¿verdad? Totalmente. Pero imagínate, por eso es tan importante, si bien hay resiliencia en las familias transnacionales, es tan importante el apoyo para que esa familia no se desmiembre. Hay un señor que se llama Bloom, ¿verdad?, que habla de eso. Dice, la ausencia física, pero hay que buscar que la afectividad sea permanente,
¿verdad? Hoy dice con la tecnología, si bien nos suple, tenemos manera de que la afectividad sea permanente. Entonces las familias transnacionales necesitan tener este toque, ¿verdad? Pero nuestro principal enfoque es: terrible sería que la persona se haya ido 20 años, vuelva y en realidad esté en la misma situación, con una tele más grande, con una casa más grande, pero sin dinero. Pero sin dinero en el bolsillo, todavía con urgencia, ¿verdad? Y hay casos también, Enrique, de familias que recibieron durante 5, 10, 15 años, así como mencionas, dinero, las remesas ingresando en las familias aquí de Paraguay, pero que terminaron haciendo nada con ese dinero, en el sentido de que el paraguayo pues quiere tener casa, ¿verdad? Sí. Es como parte de su patrimonio, y en una primera oleada, por decirlo así, de ida de compatriotas, sobre todo a Argentina, España, etcétera, el objetivo principal era comprar una casa. Así mismo. Y con ese objetivo enviaban dinero, pero pasan los años y no ocurre. Yo imagino el desastre que se arma también en las familias y la frustración y decepción que genera también la persona que está trabajando, porque no, como decía, no es fácil trabajar fuera. Aquí en Paraguay hay gente que sí tiene un espacio laboral privilegiado, bendecido si lo querés llamar también, pero también hay gente que la pasa mal. Sin embargo, lo comparamos con afuera, no tenés el apoyo y la contención familiar. No tenés exactamente, y dentro de todo, digamos que vos tenés el motivador. Yo siempre digo, cuando te sentís mal, tenés que cerrar tu ojo y acordarte de tu familia. En realidad nos esforzamos por amor a nuestra familia, y es diferente cuando vos compartís físicamente, porque si bien la tecnología ayuda, no puede sustituir el contacto físico. Por eso es que esa nena dice, si yo tuviera que elegir entre tener una tele más grande o la notebook, yo quiero tener el abrazo de mamá, dice, ¿verdad? Preferiría no tener la tele más grande ni la notebook, pero quiero tener el brazo de mamá. La tele no abraza, la computadora no abraza, dice. Entonces, ese es diferente, poder abrazarse en familia, sufrir en familia, Prince, que sufrir estando lejos. Totalmente, Enrique. Entonces, este fenómeno es interesante. Hay una alerta, hay otros países que están trabajando, pero en Paraguay todavía no empezamos. Podemos lanzar algunas ideas a la vuelta del corte, claro, Enrique, quizás replicando, tropicalizando un poco también esos programas que hay en algunos países, sobre todo América Latina, que está muy caracterizada justamente por las migraciones, considerando obviamente eso que decís, el nivel sociocultural, económico de los latinoamericanos, y Paraguay obviamente nos escapa de la situación, pero más acentuado. Si podemos plantear algunas de esas acciones que podrían resultar, ya hablabas de la educación financiera, pero ¿qué puntualmente se podría hacer? Se necesita una normativa, claro, coordinación público-privado, solo público, etcétera. ¿Podemos conversar a la vuelta del corte? Así mismo. Seguiremos conversando con Enrique López, especialista en temas laborales. Seguís escuchando Economía Mil, y gracias por la compañía. Enrique, últimos minutos antes de terminar el espacio económico. Te planteaba cuáles podrían ser algunas acciones o programas que podrían replicarse en Paraguay, tomando en cuenta algunos países que están haciendo y llevando adelante también este tipo de iniciativas. Bueno, vamos a empezar con Ecuador. Vamos a hablar de varios países. Ecuador, por ejemplo, el Banco Nacional del Ecuador lanzó un producto. O sea, lo que hay que entender es que bancarizar las remesas es importante también. Es cierto. Porque normalmente no entra por el banco, sino que entra por esto tipo Western Union, eso, porque busca minimizar por el costo de transferencia. Si lo comparás con la transferencia bancaria, que es muy alta la tasa. Exactamente, porque tiene un piso la transferencia sin importar el monto, entonces de repente, y el Western tiene un porcentaje. Entonces, lo que hizo Ecuador es disminuyó los costos de transferencia de tal manera que el ecuatoriano le convenga enviar por su banco, y generó un producto que se llamó justamente el transferencia migrante. Esa transferencia entraba en una caja de ahorro y permitía retirar solamente hasta un porcentaje.
o sea, hasta el 70%. Ese 30%, que era una especie de CDA, Sí. que a una cantidad de años generaba una oportunidad de renta superior al interés simple de una caja ahorro, porque había un plazo en el cual se podía retirar, ¿verdad? Entonces, cuando volvía 10 años después, 5 años después, 15 años después, 20 años después, tenía ese bolsón, ese monto que es como un ahorro programado, Claro. que todos los más los intereses, ¿verdad? Que todos los meses fue generando, o sea, versus lo que ocurre en muchos casos, que viene el señor, le dice: mamá, toda la plata que yo te envié que hiciste, y le festejamos el 15 a tu hija, el cumpleaños a tu hijo, digamos, compramos un perro lindo, compramos la moto, compramos la tele, pero no ahorraste nada, mamá. No hay plata, mi hijo. Entonces, por eso que explicamos que en realidad no se le enseñó a la señora, ¿verdad? O sea, no se le apoyó a la señora. Entonces, lo que necesitamos es específicamente eso, ¿verdad? Un producto similar. Que es una definición política nomás. Por eso te iba a consultar, no es tan complicado tampoco hacer. No es para nada complicado, es simplemente decir, bueno, en vez de ganar tanto, vamos a poner precio de costo para los migrantes, porque, o si no, en realidad lo que hacemos es transgeneracionalmente pasamos el problema. Totalmente. Solucionamos por un tiempo, ponemos un parche, pero se acaba el parche y la herida está todavía. Así es. Ese es uno de los productos. Después Colombia es interesante porque Colombia hizo un plan nacional luego, ¿verdad? El nombre no recuerdo, creo que era algo así como Todos por Colombia o Todos Somos Colombia, ¿verdad? Donde lo que se buscó es parar un poco la migración, ¿verdad? Y buscar oportunidades, pero lo que también se buscó es que los que ya viajaron, ¿verdad? Puedan generar un ingreso a través de emprendimiento, a través de un interés compuesto, inversiones, de tal manera que en algún momento digan: espera un poco, en mi país ya estoy generando ingreso, y entonces ya una decisión de me quiero o no me quiero quedar, ¿verdad? Entonces Claro. ya vienen nomás. Muy interesante, Enrique, y yo imagino que hay otras alternativas también que podrían funcionar en el país, ya no solamente como presente, sino obviamente futuro, y para lo que va a ser eso que decís, otras generaciones, porque al final la idea pues que cuando una persona va afuera, trata de que su familia no solamente mejore en el momento, sino que sea ya sostenible en el tiempo. Y ese es un trabajo que lleva decisiones complicadas y con conocimiento. Así mismo, pero sobre todo hay que focalizar, o sea, antes de nada tenemos que poner sobre la mesa, ¿verdad? Este es un tema donde todavía como país no avanzamos, ¿verdad? Todavía no tenemos prácticamente una focalización, un programa o tal vez unos pilotos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta? Podemos tomar pilotos, vos lo decías bien, esto es un fenómeno principalmente en departamentos, ¿verdad? Tenemos departamento de Cordillera, tenemos departamento de San Pedro, tenemos prácticamente comunidades que uno de sus miembros sí o sí viajó, y también tenemos bañados y zonas donde sí o sí viajó alguien. Enrique, como siempre, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. ¿Dónde la gente te encuentra? Bueno, en redes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok también, sí. TikTok también, ¿verdad? Y bueno, en algún momento vamos a ver si venimos acá también contigo, aunque sea ahí una vamos vez a cada sondear, cierto plazo. claro que Sondeámonos. sí. Gracias, Enrique, que tengas un lindo día. Lo mismo para usted y para los buscadores de empleo, prohibido rendirse como siempre. Así decimos. es. Estuvimos con Enrique López, exdirector del empleo, especialista en temas laborales. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad.
Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.